Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto, hermanos. Qué bendición verles, gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder seguir viendo, hermanos, esta semana que hemos iniciado este tema, señales que estamos siendo atacados espiritualmente. Y hemos iniciado, hermanos, todo este estudio sobre qué cosas a veces no detectamos, en el cuales Dios y por nosotros mismos nos estamos alejando de Él y de su palabra, y cómo también el enemigo, sin darnos cuenta, nos ataca, hermanos. Y el versículo que hemos estado hablando y estudiando es Efesios 6:12, recordando cuál es nuestra verdadera lucha en el ámbito espiritual. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien, hermanos, como hemos hablado, a veces pensaríamos que el diablo va a venir a atacarnos de una manera presencial o física, viéndolo a él en una lucha, tal vez como las que vemos en las películas. No, hermano, a veces es con tantito ya nosotros podemos salirnos de ese propósito, o podemos desviarnos y sin darnos cuenta estar cayendo en un ataque espiritual. Y hemos estado viendo historias de la Biblia de cómo personajes fueron atacados y cómo ellos cómo se fueron recuperando en ese camino de la vida cristiana. Hablábamos de cuando una señal de ellas es cuando cuando nuestra devoción con Dios es destruida, con la vida de Job. Y como él, ¿verdad? De lo primero que se le fue quitado fue sus ganados, porque él todos los días dice la Biblia que ofrecía sacrificio a Dios. Y luego hablamos el día de ayer que también otra señal es que empieza a haber confusión en nuestro propósito. Empezamos a hacer preguntas y empezamos a cuestionarnos a nosotros, a cuestionar a Dios. Y también a veces, o muchas de las circunstancias, es culpar a Dios por lo que estamos pasando. Y habíamos visto cómo cuando sabemos que el propósito de Dios está firme en nuestras vidas, hermanos, pase lo que pase y venga lo que venga, nada va a poder separarnos de ese amor de Cristo, hermanos. Y el día de hoy vamos a ver otra señal más. Ahí en Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12, acompáñenme ahí. Y vamos a leer esta cita, hermanos, que dice así la palabra de Dios. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa, hermanos, que debemos de tenerlo como señal de que estamos perdiendo, que estamos siendo atacados espiritualmente, es, hermanos, que estamos perdiendo el deseo espiritual. De repente, como ya hemos hablado, sin darnos cuenta, sin pensarlo, se nos hace fácil ya no orar, ya no leer la Biblia. Empezamos a meterle más justificación a faltar un servicio, porque antes decimos: híjole, no, ¿cómo voy a ser capaz de faltar? Pero después empiezan las preguntas, empiezan a hacerse cuestionamientos. Bueno, yo creo que por si una vez que falte, ¿verdad?, no tiene nada de malo. Yo creo que si una vez hago esto o el otro. Y empezamos a ver esa pérdida de deseo. Si tenemos un ministerio, poco a poco lo vamos dejando, lo vamos apartando. Las actividades que hacemos regularmente en la iglesia, el tipo de evangelismo, la escuela dominical o lo que ustedes se dediquen, poco a poco lo vamos dejando. Y la Biblia nos da esta advertencia, dice: porque la maldad se va a multiplicar, porque la gente va a ser cada vez más egoísta, va a ser más amadora de sí mismo, va a buscar siempre, ¿verdad?, estar separado de Dios, y va a estar queriendo y deseando no hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es algo que debemos de estar conscientes. Si usted está perdiendo ese deseo, hermanos, ¿verdad?, hay que estar alertas. Y otra cita ahí, hermanos, es en Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4, acompáñenme también. Vemos este ejemplo de esta iglesia en Éfeso, que dice ahí en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esas cosas, hermanos, de que ese primer amor que tuvimos cuando conocimos al Señor, cuando nos entregamos, cuando servíamos, cuando hacíamos las cosas con gusto, con gozo, con alegría, hermanos, el servir, poco a poco se va apagando. O la vamos llenando de otras cosas que el mundo nos va proponiendo, que nos va diciendo, y no vamos nosotros realmente entendiendo y valorando. Y aquí el punto, hermano, no sé si usted se ha desviado o si está muy lejos. No, el punto es que puede regresar, podemos regresar. Y esta evidencia, hermanos, es algo que cada uno de nosotros debe estar pendientes. Cuando hay una pérdida del deseo, la Biblia dice que todos los días hay que someter nuestra carne. Hay deseos de la carne y hay deseos del espíritu. Pedir que el Espíritu Santo nos redarguya y volvamos otra vez a sentir, ¿verdad? Y que volvamos otra vez nosotros a hacer esas obras que hacíamos en el Espíritu. Que el Señor, ¿verdad?, nos dé otra vez ese gozo, ese fervor por hacer su obra. Y que lo veamos como una oportunidad.
¿Cuánta gente podemos conocer o tenemos ya conocimiento que un día pudo haber estado en nuestras iglesias con nosotros sirviendo y por esta señal que no pusieron atención, que poco a poco fue disminuyendo ese deseo espiritual, tristemente ahora están muy alejados de lo que Dios quería que ellos hicieran? Poco a poco se fueron desviando, se fueron ellos alejándonos y si uno se aleja es prácticamente seguro, porque no hay un punto intermedio. Dice que si eres frío o caliente, pero si eres tibio, ahí dice la Biblia que el Señor nos vomitará de la boca. Entonces hay que mantenernos siempre en el calor de ese deseo espiritual. No tome por alto, no deje pasar un día, no deje pasar un servicio, una oportunidad. A lo mejor ese va a ser el servicio, esa va a ser la oportunidad en que Dios le va a hablar y Dios le va a mostrar, ¿verdad?, qué es lo que tiene para su vida. Va a ser el momento tal vez en donde usted pueda regresar otra vez. Sí, tal vez es complicado, no es fácil, nos desacostumbramos, hermanos, pero ese deseo espiritual nunca debe de perderlo. De amar las cosas de Dios y de seguirlas y en todo momento estar conscientes de que, bueno, mi Señor me pide este servicio. Esta iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo le estaba haciendo ese reclamo. Bueno, tú has dejado su primer amor. ¿Qué pasó contigo? Y si en aquel tiempo le pasó, hermanos, cada uno de nosotros hoy en día no estamos exentos a decir, es que a mí nunca me va a pasar. No, hermanos. Si no ponemos atención a estas señales, si nos vamos descuidando, si dejamos lo vital, lo más importante, lo que nos conecta a Dios, lo que nos une con Dios, lo que nos hace estar en su presencia, lo que realmente disfrutamos, hermanos, el mundo quede por seguro. Nos va a llenar de otras cosas que no son espirituales y cuando vengamos a ver nos estaremos muy lejos de Él. Esperando, hermanos, que este video sea de bendición para su vida. Si es así, compártelo a alguien más y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de meditación de Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Hermanos, que Dios los bendiga.